fondos concursables muchas veces se dividen como entre los que son de sociales o los que son como para empresas, como empresas que no hacen necesariamente impacto social, sino que buscan maximizar utilidades solamente, pero no necesariamente un impacto. No sé cómo lo has visto. Yo creo que eso, Caro, cambió. Uh-huh. Hoy día los ODS están incorporados en casi todos los fondos. Ya tienes que cumplir con alguno y te piden que en tu relato incluyas alguno. Y los ODS están basados en las necesidades que tenemos socialmente. Porque hablemos que ser responsable con el medio ambiente y tener acciones contra el cambio climático también es ser social, porque estás mejorando la calidad de vida de las personas. Si nos vamos por la carretera austral, a la altura de la Junta, nos dimos cuenta que ellos tenían problemas de abastecimientos, tenían poco terreno cultivo. ¿Por qué? Porque es costa. Entonces, muy arenoso el lugar. Entonces nosotros fuimos, conversamos, estuvimos, entrevistamos a mucha gente, nos juntamos con juntas de vecinos, con operadores turísticos, con emprendedores y todo, nos trajimos esa información y decidimos levantar un proyecto en conjunto con Aqua Chile, la Reserva y nosotros como universidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer algo? Nosotros decidimos instalar laboratorios, le llamamos MakerSur. ¿Por qué? Porque nosotros instalamos 3 laboratorios de impresoras 3D de 2 tipos. Una impresora normal, de filamento que uno puede comprar de distinto ancho, y una impresora que se usa con extrusión de botella PET. Y ustedes dirán, wow, ¿para qué? ¿Qué tienen que hacer con esto? Bueno, junto con eso hicimos y diseñamos un módulo para el cultivo hidropónico, ¿ya? Entendiendo que las temperaturas allá son bajísimas, o sea, si no hay invernadero no puedes hacer cultivo. Entonces nosotros diseñamos un dispositivo especial para que estuviera dentro de las casas o en lugares techados, no necesariamente en un invernadero, que se puede poner horizontal, vertical y que tú puedes irlo agrandando. Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, con fascinantes avances en inteligencia artificial, diseño, educación, trabajo y mucho más. Hoy en día, la fabricación digital es importante porque permite producir objetos físicos a partir de archivos digitales, transformando profundamente la manera en que diseñamos, prototipamos y fabricamos nuestros productos. Además, abre nuevas oportunidades para personas en zonas remotas o con menor acceso a capacitación técnica. Esto no solo democratiza la producción, sino que también permite que escuelas rurales, talleres comunitarios, emprendedores independientes y locales y personas sin formación especializada puedan crear soluciones a medida de sus necesidades, fortaleciendo la autonomía, la innovación local y el desarrollo sostenible. Bueno, les dejé ese video de introducción y de hecho les voy a compartir el link en un ratito para que puedan verlo completo, porque la temática de hoy día es hablar sobre innovación social. Entonces, en este episodio número 60 de Coffee Tech Insights vamos a estar conversando sobre innovación social con una tremenda invitada, pero antes de eso quería comentarles una historia muy chiquitita. Cuando terminé la universidad estuve trabajando en un voluntariado por un año en una ONG internacional y allí nos hablaron muchísimo de ser agentes de cambio y de realizar impacto social. Terminando mi participación en esta ONG, donde uno participaba en un año en una directiva, y con mi título en la mano quise continuar mi carrera como ingeniero de software, pero logrando impacto social. El camino de hacer esto no ha sido fácil. He realizado varias iniciativas que ya en otros episodios del podcast he comentado. Y bueno, mismo Coffee Tech Insight busca lo mismo, ir más allá de solo ser un podcast, que de hecho podemos ver que hay muchos. Y por esto es que hablar de innovación social es para mí súper importante. Y bueno, para quienes quizás esta temática sea novedosa a lo mejor, o que sea un poco confuso que sea la innovación social, de acuerdo a Stanford Graduate School of Business, la innovación social es el proceso de desarrollar e implementar soluciones eficaces a problemas sociales y ambientales complejos y a menudo sistémicos en apoyo del progreso social. Las soluciones suelen requerir la colaboración activa de los actores del gobierno, las empresas y el mundo sin fines de lucro.
La innovación social puede venir del sector privado a través del emprendimiento social, del sector público, de organizaciones sin ánimo de lucro o de universidades y escuelas de negocio. Eso también es bien importante de considerarse, porque muchas veces pensamos que la innovación social a lo mejor solo es de las organizaciones sin fines de lucro. Así que bueno, de todo esto vamos a estar conversando hoy con una invitada de lujo aquí en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insights es un break donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla, destacando el lado positivo de estas disciplinas y acercándola a todo público y eliminando estereotipos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y TikTok por Coffee Tech Insights, y también puedes encontrar todos nuestros episodios por el canal de YouTube Coffee Tech Insights, donde te puedes suscribir, y también por supuesto en Spotify, donde quedan también los episodios que hemos ido grabando. Ya como les comentaba, estamos en el episodio número 60, como dice acá el texto que dejamos. Así es que, bueno, vamos a lo que nos convoca. Hoy vamos a conversar con Sofía Martínez Larraín, diseñadora, posgrado en nuevas tecnologías y nuevos medios de información, que de hecho ahí voy pasando en la bandita también esos detalles, y nuevos medios de la información de la Universidad de Navarra, consultora de innovación y emprendimiento, coordinadora de nodos tecnológicos territoriales de la Universidad del Desarrollo y académica de esta casa de estudios y también de la UAI. Así es que sin más vueltas voy a incorporar aquí a nuestra invitada para conversar. Hola Sofía, Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias, Bien. Caro, por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Costó coordinar, pero lo logramos. Lo logramos, sí. Sí. Me pillaste cuando estaba en terreno. Sí, exacto, ¿no? Pero fue genial que lo logramos porque era algo que estaba intentando hace tiempo y fue muy bueno. Oye, mira, nos han dejado ya comentarios. Luis Gabriel en LinkedIn nos dice hola. Y Hola, nos Luis. deja hola Luis. Y nos dejó el link, sí, porque no alcancé a publicarlo, así que gracias, el del video que puse al principio de la introducción. Ahí de hecho ese video dura 5 minutos creo por ahí, así que los invito a revisarlo entero, pero después de que terminen de ver el live. Súper. Mira, Sofía, tengo varias cositas que me gustaría conversar antes de ir al tema del video, que creo que es una de las cosas llamativas de conversar sobre Melimoyu, que es lo que de lo que se trata este video. Quería preguntarte un poco, pensando en esa definición que yo hice, que también quería saber si estabas de acuerdo. ¿Cómo defines tú la innovación social? Pensando también en las personas que a lo mejor no pueden estar un poco confusas con esta definición. Mira, Caro, tu definición académicamente está correctísima, pero yo soy bastante revolucionaria al respecto. Y para mí, la innovación social en sí misma ya dejó de ser lo que quedaba atrás, lo que se entendía como casi voluntariado. Como tú dices, se confunde mucho con sin fines de lucro, etc. Y hoy día a mí me gusta hablar más de innovación con impacto, ¿ya? ¿Y qué significa una innovación con impacto? Una innovación que mejora la calidad de vida de las personas o que les da acceso a algo que no tienen, y bien puede venir desde personas particulares, puede venir desde el Estado, o hacerse cargo de lugares donde no llega el Estado, o trabajar en triada, en colaboración, academia, empresa, Estado. Pero es una innovación que busca cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas. Incluso tú te puedes encontrar en lugares donde algo está sucediendo y resulta que tú puedes con tu conocimiento mejorarlo, ¿ya? Y esa es una de las definiciones que a mí me gusta mucho de Kawasaki, que es como define impacto. Entonces a mí me gusta hablar de innovación con impacto. Y si quieres ponerle un apellido, le puedes poner innovación con impacto social. ¿Qué significa? Cuando yo digo comunidades, no digo las pobres personas que no tienen acceso a algo. Comunidades somos todos. Un grupo de universitarios es una comunidad, un grupo de vecinos es una comunidad. Entonces lo social también pasa por las personas, de saber que lo que hacemos es para las personas. Ya, perfecto. Sí, está genial eso de pensar en el impacto social. Aún así, me da la sensación, no sé si todavía será tan así,
de que, por ejemplo, cuando existen fondos concursables, muchas veces se dividen como entre los que son de sociales o los que son como más como para empresas, como empresas que no hacen necesariamente impacto social, sino que buscan tener maximizar utilidades solamente, pero no necesariamente un impacto. Como no sé cómo yo creo que eso, Caro, cambió. Hoy día los ODS están incorporados en casi todos los fondos. Ya tienes que cumplir con alguno y te piden que en tu relato incluyas alguno. Y los ODS están basados en las necesidades que tenemos socialmente. Porque hablemos que ser responsable con el medio ambiente y tener acciones contra el cambio climático también es ser social, porque estás mejorando la calidad de vida de las personas. Entonces, hoy día yo creo, y habemos un grupo grande de personas que creemos que no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Entonces el componente social ya es transversal. Ya no es como voy a tomar la decisión de ser buenito. Es o lo incorporas o lo incorporas. Piensa que hoy día tienes consumidores que consumen tus productos y servicios de por qué tú haces las cosas, no cómo las haces ni qué haces. O sea, el por qué, qué propósito, estoy dispuesto a pagar más si tú al comprar tu producto o servicio ayuda a una comunidad, mejora la calidad de vida de alguien, estás respetando el medio ambiente, etcétera. O sea, esos son los balances que mueven las agujas hoy día al consumidor. Y eso es transversal. O sea, el que se quede atrás en eso va a salir perdiendo. Y entonces, ¿por qué quizá ya no se hace tanto esta distinción entre la innovación tradicional y social? De tu punto yo te diría que no, porque por ejemplo, una de las cosas que yo hago, que suena bastante extraño en una facultad de ingeniería, es, mi encargo es trabajar con los talleres de los ingenieros y que entiendan los ingenieros que no desarrollan tecnología por desarrollar tecnología, sino que detrás de todo ese desarrollo del chip, de esa programación o lo que están haciendo, hay comunidades, hay personas y hay soluciones que afectan a personas. Entonces, el grado de empatía que tenemos que enseñar hoy día en las universidades y en las empresas es muchísimo más alto. Porque si tú no eres empático con lo que está pasando alrededor del mundo, puede ser que tu producto o servicio no lo quiera nadie. Y puede ser que tú te estés contestando una pregunta equivocada porque no lograste entender el verdadero problema. Entonces tú ya no puedes ir a un lugar y decirle, ¿sabe qué? Yo aquí le traje una escuela, o le traje un camino, o le traje un acceso a tal cosa. Tú tienes que entender a una comunidad primero para saber cuál es realmente la urgencia y dónde yo puedo colaborar. Y muchas veces no tiene nada que ver con los prejuicios que tenemos en una oficina, en una sala de clase o en una empresa. Claro, eso de salir a la calle, como dicen, en este caso a veces es salir más que la calle, a veces ir más lejos que la calle, ¿no? Es que es escuchar, porque muchas veces cuando tú le enseñas a las personas que la empatía es lo más importante, suena súper cliché, pero en una metodología de innovación centrada en las personas, la parte más importante es poder definir bien el problema. Y si tú no eres capaz de realmente escuchar el problema y verlo y seguir casado con tu idea, con lo que tú crees del problema, no estás conectando. Entonces se necesita mucho terreno, mucha observación, mucho contacto, y hay distintas técnicas para eso, para entender el verdadero problema o para entender, tú puedes creer que un problema es una cosa y después te das cuenta que se está generando por otra cosa, que incluso si no solucionas esa primero, no puedes llegar a la solución de la segunda. Entonces hay que tener una mentalidad muy abierta. Te tiene que gustar conversar con las personas, te tiene que gustar poner al servicio horas para poder co-crear con las personas, porque esa es otra. Estábamos acostumbrados todos a generar soluciones y ir después a regalarlas o a insertarlas en lugares donde no las necesitan. Y así aparecen estos elefantes blancos de repente, o aparecen aparatos llenos de funcionalidades que nadie quiere. Es porque se le da la espalda a las personas y no se entiende realmente cómo se pueden optimizar recursos para dar soluciones que son urgentes. Es como lo que se hablaba de la responsabilidad social empresarial, que a veces hacían proyectos. Me acuerdo que incluso en el máster que me tocó tomar en una asignatura fue una persona de una minera y contaba que también estaban cambiando a un enfoque más como el que dices tú, porque decía que al principio ellos decían, creemos que esta comunidad
hablaban de lo que es la licencia social para operar. Y ella decía, para tener eso, entre ellos de la minera X, decían, vamos a hacer un cowork, porque creemos que a la comunidad le va a servir un cowork, porque así van a emprender. Pero después se empezaban a dar cuenta que no ocupaban el cowork. ¿Por qué? Porque no iban y, como decías tú, no escuchaban, no preguntaban. Entonces al final quedaban esos espacios e inversiones botados y no hacían un impacto realmente en la comunidad. Claro, es tan cierto lo que tú estás diciendo, que estamos llenos de cowork fantasmas. Porque la gente, el emprendedor, los alumnos, los profesores, necesitan acompañamiento, no necesitan edificios. Entonces, hay cifras que son sorprendentes. 6% de los profesores que enseñan tecnología, que se supone que son las nuevas habilidades para los nuevos desafíos que tenemos como sociedad, 6% de ellos están formados con algo de tecnología. Con algo de tecnología. Entonces, ¿qué es más valioso? Trabajar con estos profesores, tutoriarlos, ayudar a colegios vulnerables a que tengan acceso a impresoras 3D y entiendan para qué son, no para hacer juguetes, sino que para qué te pueden resolver en la vida diaria. Aprender las conexiones, aprender a usar software, aprender a pensar con pensamiento computacional, o construir un tremendo, maravilloso cowork que queda ahí vacío y nadie lo usa. Y con los emprendedores es lo mismo. El emprendedor necesita que lo estés apoyando, necesita que lo ayudes a ser más sustentable, necesita que lo ayudes a manejar los residuos. Todas esas cosas son cosas sociales. No son innovaciones, y si tú te pones en una lista cuáles son los grandes desafíos que hoy día tenemos, son esos desafíos, y todos son sociales. Sí, de acuerdo. Genial. Oye, mira, ahí nos dejan saluditos. Dorje, hola, saludos. Saludos, Dorje, qué bueno que nos acompañas hoy día. Y también nos dejan saludos a alguien que tú conoces, Sofía, a Alfredo. Hola, Alfredo. A Alfredo le avisé de que íbamos a estar conversando hoy día y me dijo que nos iba a estar escuchando de Concepción, porque anda buenísimo, por allá. Así que... cariño, Alfredo. Sí, ahí cualquier cosa, Dorje, Alfredo y demás personas que veo que se van conectando, que lamentablemente por Instagram no logré conectar, todavía no he logrado solucionar bien el problemita que tenía con Instagram, así que si saben de gente que iba a estar por Instagram, avísenle que estamos en YouTube. Pero a las personas que están conectadas, los animo a dejar sus comentarios y preguntas sobre estos temas tan interesantes de innovación social. Y para continuar en eso, mientras se animan a escribir, quería tomar el tema del que dejé a medias, entre comillas, con la introducción de este video de Maker Sur, que nos cuentes un poquito de este proyecto que se realizó, por lo que tengo escrito aquí que estoy leyendo, Melimoyo y Puerto Gala, y qué oportunidades concretas tú viste o con tu equipo viste para emprender con impacto social en estos territorios. Mira, ese proyecto es un piloto que a mí me llena de orgullo porque aplicamos una metodología bien ordenada. Primero fuimos, Melimoyo se encuentra en la costa de la Patagonia Norte, ¿ya? Se cruza desde Chiloé, y, específicamente, no me acuerdo el lugar de embarque, pero se pasa por el Golfo del Corcovado con una navegación espantosa. A mí me tocó estar 24 horas parada y tú llegas a unos pueblos colonos, donde está Melimoyo, donde está Puerto Gala, Puerto Gaviota y Raúl Marín Balmaceda. Todos esos lugares tienen 150, 100, 120 personas, y un poquito más está metido en los fiordos, está Puyuhuapi y Puerto Aysén, y todo ahí se hace en agua. Bueno, y nosotros fuimos ahí en una alianza con la Reserva Elemental de Melimoyo, que eso es una filantropía de conservación. Fuimos a investigar y conocer a estas personas y a ver con qué nos encontrábamos y qué proyectos podíamos levantar ahí. Y visitamos todos estos lugares y vimos varias cosas y nos trajimos toda esa información. Ellos son lugares maravillosos, o sea, cuando ven y crean que quieren ir a Alaska, no vayan a ninguna de esas partes, visiten estos lugares, o sea, son maravillosos, la flora, la fauna, los fiordos, todo es increíble, increíble. Y la gente está muy empoderada, es gente formada, hay colegios, hay jóvenes que se quedaron ahí, hay alojamientos preciosos, sustentables, etc. Pero sí
nos encontramos con varios problemas. Uno, por ejemplo, es la basura. Tú estás en estos lugares paradisíacos, o sea, Puerto Gala es un Caleta Tortel un poquito más chico, la gente se mueve en pasarelas, no se mueve, no hay calle, no hay tierra, pero tienen islas de basura, y sacar la basura de ahí es muy caro. Lo mismo pasa en Raúl Balmaceda y en Melimoyo, ¿ya? Ellos dependen de una barcaza que está subvencionada, y la maneja la naviera austral. Entonces todo lo que ellos consumen, necesitan y todo llega en esta barcaza que pasa cada 2 o 3 días y da toda la vuelta hasta el puerto de Chacabuco, ¿ya? Pero como les digo, son pueblos que hay colegios. Esto es más o menos, si nos vamos por la carretera austral, a la altura de la Junta, ¿ya? Y resulta que también nos dimos cuenta que ellos tenían problemas de abastecimiento, o sea, tenían poco terreno cultivo. ¿Por qué? Porque es costa, entonces muy arenoso el lugar. Entonces nosotros fuimos, conversamos, estuvimos, entrevistamos a mucha gente, nos juntamos con juntas de vecinos, con operadores turísticos, con emprendedores, y todos nos trajimos esa información y decidimos levantar un proyecto en conjunto con Aqua Chile, la Reserva y nosotros como universidad, Facultad de Ingeniería, diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer algo? Y lo que decidimos hacer fue bien interesante, porque nosotros decidimos instalar laboratorios, le llamamos Maker Sur. ¿Por qué? Porque nosotros instalamos 3 laboratorios de impresoras 3D de 2 tipos. Una impresora normal, de filamento que uno puede comprar de distinto ancho, y una impresora que se usa con extrusión de botella PET, o sea, la botella de Coca-Cola que estaba de basura la transformamos en filamento. Y ustedes dirán, wow, ¿para qué? ¿Qué tienen que hacer con esto? Bueno, junto con eso hicimos y diseñamos un módulo para el cultivo hidropónico, ¿ya? Entendiendo que las temperaturas allá son bajísimas, o sea, si no hay invernadero no puedes hacer cultivo. Entonces nosotros diseñamos un dispositivo especial para que estuviera dentro de las casas o en lugares techados, no necesariamente en un invernadero, que se puede poner horizontal, vertical y que tú puedes irlo agrandando. ¿Para qué? Para capacitarlos en el cultivo y la hidroponía, y capacitarlos en la impresión 3D. Para que me entiendan, no es que ellos tengan que dibujar piezas 3D. El mundo 3D, el mundo de la impresión, no sé si ustedes lo saben, pero existe un repositorio universal que todo el mundo comparte, donde tú necesitas imprimir algo y lo puedes bajar gratuitamente desde una web, y es la pieza que tú andas buscando. ¿Por qué? Porque estas personas, si tienen un problema con los sistemas arcaicos de agua que tienen y les falta una pieza de PVC, la pueden imprimir y no tienen que esperar a la barcaza. Entonces solucionan el problema del agua de todo el pueblo. Entonces eso fue lo que nosotros les fuimos enseñando, que hay mucha que aprendan a cómo bajar cosas. Incluso nos pasó algo tan bonito que una profesora hizo que los niños imprimieran los huevitos de Pascua huecos, y ellos lo rellenaban en impresora 3D para la Pascua de Resurrección cuando estuvimos allá. Entonces es gente súper valiosa. Y con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como les digo, esto es un piloto. Usamos desechos de las salmoneras también, como para poder recuperar. La salmonera tiene cualquier cantidad de tubos y cosas que no va usando, entonces era un poco también enseñar la cultura de que no es nada basura, todo lo podemos reutilizar, y hacer un piloto, porque la idea es que esto crezca y darles una fuente de emprendimiento, de abastecimiento, no solo familiar, porque si esto va creciendo, tú puedes ser el que venda las lechugas. No sé si ustedes saben, pero la hidroponía, tú puedes cultivar, excepto tubérculos, puedes cultivar cualquier cosa si entiendes cómo se hace. Y se sigue haciendo una capacitación online y un seguimiento con expertos en el tema, y ahí van avanzando. Qué genial. Sí, sí, ahí dejé el link igual que encontré de la Facultad de UDD, donde hablan del proyecto, por si quieren también ver más detalles. Sí, yo encontré me acuerdo que tú nos hablaste un poco de lo de Melimoyo en el máster que tomé, y me llamó la atención eso que nos dijiste, porque uno no se imagina, uno nunca quizá ha vivido tan aislado, no se imagina esto de tienen tanta basura, y, o sea, la misma que tenemos nosotros quizá, pero no tienen cómo deshacerse de ella. Entonces, ¿qué hago con mi basura? Y retirarla era muy caro. Entonces, hacer todo este proyecto como para
poder reutilizar la basura plástica. Pero mira, Caro, lo más valioso y lo que me gustaría compartirles es que la innovación ocurre cuando hay escasez. Esa típica frase, la innovación ocurre cuando hay crisis. Yo digo cuando hay escasez, cuando tenéis que solucionártela, porque si no lo solucionáis, no vais a avanzar. Entonces, lo que termina pasando es que uno va como experto y termina aprendiendo mucho más de ellos que lo que uno les puede entregar. Y por otro lado, la conversación de qué es lo que necesitan realmente, porque nosotros podemos haber llegado a esos territorios con ideas preconcebidas y no eran lo que necesitaban. Entonces, así funciona. Y yo aquí quisiera hacer un alcance que es súper importante y que me interesa, no sé si me lo vaya a preguntar después o no, que aquí hay que diferenciar una cosa. Qué lindo el proyecto que está contando la Sofía y lo financió Aqua. Fue un trabajo entre academia, entre la reserva y entre cada uno puso un poco, ¿ya? Pero la innovación social no implica que uno no tenga fines de lucro, y eso quiero explicarlo súper bien, porque es un prejuicio eso. Toda empresa que se declare social, la empresa privada y no se declara social o sin fines de lucro, puede, si se declara sin fines de lucro, lo que está diciendo es que sus utilidades las va a reinvertir o las va a donar. Pero tiene que tener un modelo de financiamiento sustentable para poder operar. O sea, debe pagar sueldo justo, debe pagar impuestos, algunas exclusiones de impuestos puedes tener, debes pagar la luz, debes pagar internet, etc. O sea, debes tener una empresa que funcione. Las empresas sociales que son en base a donaciones funcionan muy corto plazo, porque la gente se cansa de donar. Y la gente que son voluntariados también se cansa. Entonces, aquí generar una empresa social significa que mi motivo es social. Yo hago un bien a la sociedad. Y ahí puedo decidir ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Por ejemplo, Agua Latte es, por los productos latte, se pasó a llamar, es sin fines de lucro. Todo lo que se gana después de pagar sueldo, todo lo que queda como utilidad, se entrega a fundaciones o se reinvierte. Pero tú puedes ser una empresa que te declaras como empresa social, incluso empresa B, y puedes tener utilidades, donas parte de tus utilidades si quieres, o ayudas a comunidades, o estás en tus principios por algo eres social, y el resto puede tener utilidades que son para los accionistas. Y algo, bueno, tiene que ver un poco con algo que te quería preguntar después, pero sobre esto del modelo de negocios que comentas un poco. En el caso del proyecto de Maker Sur, que tú dices que participó Aqua Chile, es salmonera, sí, ¿verdad? En el caso de ellos participaron sí como opción de exención de como donación, así como o es otro tipo de modelo. Hay distintas fórmulas y depende cómo tú formules un proyecto. Por ejemplo, tú siendo una organización sin fines de lucro que organiza este proyecto, por ejemplo, como una universidad que no tiene fines de lucro y es una organización, tú puedes dar un certificado de donación y eso finalmente te termina retribuyendo en 2 años el 60% de lo que tú diste. Esa es la ley de donaciones que tenemos hoy día. Ahora, este fue un proyecto chiquitito, entonces se hizo una donación chiquitita porque era un piloto. La idea es que esto involucrara actores más relevantes y en el tema de la innovación social hay que tener cuidado porque uno demoniza a las mineras, a las salmoneras, entonces y puede ser que la gente tenga razón y hay que respetar mucho esos principios, si se quieren relacionar o no se quieren relacionar. En el caso de los fiordos de nosotros en el sur, las salmoneras tienen una responsabilidad tremenda porque no solo están en el lugar y ojalá estén siempre con buenas prácticas, sino que además son a veces los medios que tiene la gente para sacar emergencias de ahí. O sea, una salmonera puede poner a disposición una embarcación que no existe, etcétera, etcétera. Entonces, cohabitan un espacio que es relevante. Y por eso es interesante entender esos ecosistemas, así como en el norte pasan otras cosas. Claro, uno quizás escucha a veces más de lo de las mineras en el norte, pero también un poquito ha habido algunas noticias sobre el sur con respecto a eso. Mira, nos dejan algunos mensajitos. Francisca
nos dice, saludos desde la casa de Sakura. Sakura es una gatita, para contextualizar esos días. Y me acordé por la que vi pasar una gatita ahí en la... Todo el tiempo. Sí, yo también tengo mi gatita, pero a veces está durmiendo acá atrás, pero no, hoy día la dejé afuera, porque no moleste. Quedo fuera de mi lugar de streaming. Mira, ahí también nos deja otro mensaje. Patricio, hola Caro, interesante programa. Desde la psicología comunitaria hay una visión semejante sobre los territorios, larga tradición en Latinoamérica, desde diagnóstico a la ejecución, co-construyendo. ¿Eso será como lo que toma Design Thinking, a lo mejor que venga desde esto de la psicología? Yo creo que si tú lo analizas en principio, el Design Thinking no hablaba de co-construcción, hablaba de co-construcción interdisciplinaria. ¿Ya? Así nació, o sea, varias disciplinas co-construyen algo, pero nosotros le hemos ido poniendo una carga más fuerte que tiene que ver con co-construcción con la comunidad. Y eso es lo más importante, claro. Y insisto, o sea, ¿por qué fracasan los proyectos o por qué hoy día se habla de la ley de la permisología y todo? Porque no se escucha, y te insisto, o sea, hay veces que se ha metido la pata bien metida, o proyectos que dejan abandonar a las personas después. Entonces, eso no puede ser. Hoy día la responsabilidad social empresarial no existe. Y el greenwash tampoco. O sea, o te involucras o te involucras. Pero eso es como no existe para personas como tú que están bien metidos en eso. No existe. Porque... Hoy día no se habla de responsabilidad social empresarial, se habla de índice. Hay indicadores que te miden cuán responsable eres en esto, otro, y claro, cuál es el riesgo que una comunidad te boicotee un proyecto. Entonces, como lo de la licencia social. Claro, pero es muy distinto acercarse a una comunidad aymara, por ejemplo, y entender su ritualidad, entender, mira, tiene que ver más con cultura, pero hay un ejemplo que creo que alguna vez te lo he contado a ti, que con toda la mejor voluntad del mundo había una fundación que estaba restaurando iglesias en el norte. Y no sé si ustedes han visitado el altiplano, pero son pueblos fantasmas que quedan, pero para las fiestas de los patronos que están ahí, se llenan. Bueno, y estaba un lugar donde estaba la Virgen Negra. Y llegó esta fundación, con toda buena intención, a restaurar la iglesia de la Virgen Negra. Claro, y agarraron a la Virgen Negra, que estaba negra por el hollín de las velas, y la limpiaron. Y sonaron la fiesta. El pueblo dejó de reconocerse en su virgen porque ya no era su virgen negra. Entonces eso es meter la pata, no darse cuenta y no entender y no dialogar. Entonces en el norte estaba pasando una cosa también súper potente, que hubo que llegar a consenso. Soquimich, con todo lo que tiene que hacer medidas de mitigación. Y resulta que ¿qué es lo que hacen? Le dan plata a la gente para que canalice sus regadíos. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Hay una empresa que, sin mucho entender, canaliza, y eso quiere decir que entuba en esos tubos de concreto que nosotros conocemos para que te llegue el regadío. Bueno, eso es nefasto para el desierto. Nefasto. Estudiado por una reserva ya. ¿Por qué? Porque si no dejas que algo del agua se evapore, no crece vegetación, no crecen bosques de chañares. Y el bosque de chañar es el que va sujetando la arena para que no caiga y para que no avance. Entonces, lo que te quiero decir es que y estamos en contra de que la gente tenga su agua de regadío para nada. Pero hay que informar, hay que dialogar, hay que no demonizar a todos, sino que es una labor de empatía, de consenso, que es súper relevante. Porque la gente hay veces que no quiere lo que no conoce y no tiene por qué conocerlo. Claro. Ah, mira, interesante. Genial. Oye, genial es la pregunta o el comentario de Patricio. Entonces, gracias Patricio, gracias Francisca, que también nos dejó aquí una pregunta. Francisca y Patricio han estado ya igual en el podcast antes. Ellos nos estuvieron acompañando, no recuerdo el episodio, sería 51. Hablamos sobre la ética de la inteligencia artificial, cómo afecta a la salud mental, los beneficios. Bueno, Francisca nos deja la pregunta, ¿qué opinas sobre las cooperativas? A mí me gustan porque ha sido una manera de que los chiquititos tengan voz. ¿Ya? Se entiende lo que es una cooperativa, o sea, gente que son productores
que normalmente estos son casos de Costa Rica que son pero emblemáticos, les enseñas una buena producción, una buena calidad y juntos los productores negocian un mejor precio con las empresas, ¿ya? Entonces los transportes se comparten, los gastos se comparten, etcétera. O sea, nosotros deberíamos tener cooperativas con los cultivadores de maíz, hay varios ejemplos que podríamos tener. Pero a mí también me gusta esa figura para los emprendedores. Los emprendedores de una zona deben formar redes, porque muchos emprendedores juntos, y es lo que no hacemos, pueden empezar a ser proveedores unos de otros, alinear esfuerzos, aprender de las prácticas de uno con el otro, mira, yo lo solucioné así, etcétera. Entonces, para mí, las cooperativas y la colaboración siempre va a ser un beneficio. Estar en red solo cuesta mucho hacer las cosas. Estar en red es buenísimo. Hoy sí, y uno como que mira a huevo, como dicen las cooperativas, y yo estuve trabajando unos meses en una cooperativa que era de software, que de acá de Chile, pero más allá de esa cooperativa, estuve estudiando un poquito de lo que eran, porque yo no sabía nada, ¿sí? Y por lo que vi, acá en Latinoamérica no han surgido como fuertes, pero en Europa son muy fuertes las cooperativas, por lo que veía en ese sistema. Como que la mentalidad en Europa también quizás es diferente y se le da más importancia como a este trabajo colaborativo, y que acá, sobre todo en Latinoamérica, las cooperativas, muchas son, como que quedan muchas cooperativas antiguas, como que les ha costado modernizarse, mientras que en Europa, en estos países más desarrollados, ya hay cooperativas con una mentalidad más moderna, por decirlo así. ¿Sabes lo que pasa? Es que como son antiguas, es una figura antigua, las cooperativas y es una figura social, se politizaron mucho. Entonces como que no tuvieron buena fama. Pero si tú me preguntáis, los productos Column son una cooperativa. Claro. Es una empresa que sigue, vende y le va increíble y es una cooperativa. Y es una muy buena manera de cuidar a los pequeños agricultores, a los pequeños emprendedores, a los distintas áreas. Siempre y cuando el espíritu, Caro, sea ese espíritu de confianza, de transparencia, de votemos y seamos democráticos y hagamos las cosas y pidamos las cosas, sumemos, no restemos. Porque si vais a usar la cooperativa para tener voto político y todo, estamos mal. Sí, exacto. Sí, igual ahí conocí también las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí si a la gente le llama la atención, busquen. Paso el dato que puede ser interesante ahí usar eso en vez de los bancos. Pero sí, súper buen punto eso. No había pensado lo de la politización, que probablemente ahí perdieron también. Sí. Se hicieron mala fama, como dije. Sí. Está súper buena esas preguntas. Gracias, Francisca, Patricio, por sus comentarios y preguntas. Ahí si hay más personas que quieran preguntar, los leo. Quería preguntarte un poquito sobre, ya en cierta manera quizás nos fuiste contando, pero a lo mejor ir como más detallado, no sé, sobre la metodología, porque ya has comentado de la importancia de escuchar, también conectado con lo que comentaba Patricio, lo del co-crear, y también está esto, escuchar, instalar capacidad y co-crear. ¿Podrías darnos como un ejemplo, a lo mejor en otro proyecto, porque sé que igual has estado en proyectos en el sur, que en Chiloé y en otros lugares, donde podrías contarnos un poco este paso a paso de cómo pudiste aplicar estos principios? Mira, te voy a contar un ejemplo y creo que los puede ayudar. ¿Ya? Hay una gran empresa, no voy a decir nombre para no velar, que con súper buena intención, que está en Puente Alto, tenía un terreno, una cancha de fútbol, una cancha como de atletismo y unos espacios, y ellos querían hacer 3 cowork ahí, ¿ya? Y así tal cual, ¿ya? Y llegaron a nosotros con los planos diseñados, o sea, ya los 3D de los cowork y toda la cuestión, y no habían hecho una investigación en terreno, ni una. Entonces, ¿qué hicimos? Con mi grupo de investigación nos fuimos a empapar de lo que es Puente Alto, ¿ya? Y Puente Alto es casi un país, es enorme y tiene una diversidad cultural tremenda. Tiene lugares peligrosos, tiene lugares no peligrosos, tiene una añoranza por haber sido pueblo montañés,
tiene un parque increíble que se los recomiendo, que se llama el Parque Las Vizcachas. Tiene unos cerros maravillosos, tiene un circuito de mosaicos artísticos impresionante, que además hay unas fundaciones que trabajan, entonces te dicen, ¿me prestáis la fachada a tu casa? Y hacen unos mosaicos maravillosos, lo mismo con unos grafitis, pero con sentido. Entonces terminó siendo un mundo súper interesante culturalmente, y todo esto nace a raíz de que esta empresa se instaló ahí, que era un sitio cualquiera, y le empezó a construir casas a los operarios de esta empresa, ¿ya? La empresa tenía buena intención de lo que iba a hacer. Y resulta que estos espacios se supone que era para los jóvenes, para evitar delincuencia, para que tuvieran, porque hay barrios bien complejos en Puente Alto, qué sé yo. Bueno, el segundo paso, una vez que ya conocimos todo eso, entrevistarnos con los colegios. ¿Ya? Y hicimos largas entrevistas con directores de colegios, un barrido de todos los colegios que hay, de todas creencias, de todo, y hablamos con los directores de colegio y todo, y después hablamos con los alumnos. Y resulta que tú te encontrabas con un alumno que te decía, mis papás no me dejan salir de la casa, porque, o de la casa al colegio, del colegio a la casa, porque el barrio es peligroso. Ahí en la esquina, así te decían, ahí ayer mataron a alguien, en el almacén. Esa es la realidad que vivían los niños. Sin embargo, cuando tú les preguntabas por sus inquietudes, la música, la ilustración, la lectura, los mangas, el piano, aprender japonés, o sea, lo menos que querían era tener un coworking, ¿ya? Entonces, con toda esa información, nosotros nos sentamos con los profesores y les dijimos, o sea, ustedes llevan más de 100 años aquí, ¿han conversado con los colegios que tienen a 400 metros de distancia? No. Ustedes saben que hay un colegio de alta vulnerabilidad acá que con los pocos recursos que tienen que ir a rentar canchas para que los niños hagan deporte en la tarde. ¿Y ustedes las tienen aquí abiertas y se las podrían prestar? No. Entonces los pusimos a conversar en una mesa. Ya que se conocieran, ya que hablaran, ya que encontraran los actores para recién ahí decir, queremos hacer algo por la comunidad, tenemos estos elementos, ¿qué podemos hacer? Entonces, si tú me preguntas una metodología ordenada para mí, por ahí yo, no sé si te acuerdas en clases que adecué los 5 pasos del design thinking, siempre siempre el co. Pero lo primero es el problema. ¿Cuál es el problema? Y empatizar con el problema, tener hipótesis y validar esas hipótesis. Y ese es el trabajo en el terreno. Yo tengo la hipótesis de que aquí podría aportar con algo de deporte. Ok, pero vaya y valide. Y después, cuando tenga toda la información de todos los partes, usted puede, hay miles de herramientas, usted puede rankear, decir que sería lo más, ¿cómo se llama?, importante, lo que más impactar y todo, y recién ahí, siéntese a idear. Y cuando idee algo, prototípelo y pruébelo a bajo costo para que vea si funciona o no funciona, y después se pone a construir. Y va recibiendo feedback de sus usuarios. Súper. Sí, bueno, creo que ya no ocurre tanto. Ayer estuve escuchando un podcast de Tadashi Takaoka, creo que se llama, que creo que trabaja en la UAI igual, profesor, en este podcast de ecosistemas startup. Y él hablaba de que él no hablaba de innovación social, hablaba de innovación en general, pero decía que ya cada vez menos la gente empieza a hacer proyectos sin hacer como al menos esta escucha inicial. Como que ya se ha instalado un poco más este conocimiento de que hay que ir primero a escuchar, pero de repente todavía sigue pasando, o uno quizás escucha pero no hace las validaciones, entonces uno puede perder muchos recursos y tiempo haciendo un proyecto que a lo mejor a nadie le va a gustar, pues como decías tú, que de nuevo aparecieron los coworking. Es que de repente, por ejemplo, tú puedes conocer una tecnología y te enamoras de la tecnología. ¡Guau! Y con esto puedo hacer algo. Y es válido. Y tú dices, tengo esta tecnología, pero ok, ¿a quién puedo beneficiar con esta tecnología? Eso es súper válido también partir desde ahí. Pero búscale un sentido al desarrollo de tu proyecto. Porque si no, vayas a salir a la calle y nadie va a necesitar tu proyecto. Es el ejemplo que siempre te pongo del control remoto. El control remoto de una televisión nos quitó una cosa, que no nos paramos y nos sentamos, pero tiene no sé cuántos botones que no usamos.
Y no lo usamos, nadie entiende por qué siguen siendo igual los controles remotos. Claro. Y está excepto el de Apple. Sí, claro, porque él tenía otro concepto, porque Steve Jobs siempre diseñaba desde el ser humano. Exacto. Y siempre había un concepto antes de siquiera sacar la primera innovación. Exacto. Justo pensaba en eso. Pero si hoy día piensas, Carola, piensa en innovaciones, ya saquémosle el romanticismo y dejemos de irnos a regiones y todo, pero hablemos de biomedicina. Personas detrás. Hablemos de dispositivos médicos para pacientes, que Chile tiene capacidades para hacer ese tipo de cosas. Hablemos de software, hardware. Son usuarios los que tienen que poder usar eso, y si tienen un UX mal hecho no van a poder usarlo y no va a servir para nada tu producto si es difícil. Entonces el ser humano siempre está detrás, a no ser que tú hagas la innovación metalúrgica en un componente de eso, otra cosa, eso es ciencia. Claro. Oye, y sobre eso mismo, pensando en el ecosistema de innovación de Chile, pensando en innovación social, ¿cómo crees que está acá y cómo se está cruzando con tecnología? Justo pensando en eso, porque a veces quizás la innovación social también como que no se asocia tanto a tecnología, no necesariamente, ¿no? Yo creo que no se asocia porque no se entiende, pero la innovación social, una de sus grandes fortalezas es la tecnología, porque la tecnología da acceso. Te pongo un caso. Yo visité Kenia y en Kenia la gente no tiene alcantarillado. En Nairobi la gente va al baño en una letrina y un señor así asquerosamente va y saca todo y todo un foco de infección. Hasta que una empresa dijo: yo tengo la capacidad y la tecnología de hacer que esos excrementos se transformen en abono, pero para eso voy a hacer un sistema social. ¿Y qué hizo? Creó un sistema donde incluía unas letrinas impecables, le enseñó a la gente cómo hacer sus necesidades y separar lo líquido de lo sólido, puso guardianes de esos baños, le cobró un poquito, porque las cosas que son gratis no se valoran, y con esos insumos hizo una fábrica donde la misma gente de los slums, que son como las poblaciones de allá, trabaja y transforma todos estos residuos orgánicos en fertilizantes. Y esos fertilizantes se venden en todas partes del mundo. Entonces se hace un negocio con una necesidad y ganan todos. Eso es un win-win. Ese es un proyecto social. ¿Lucrativo? Claro que es lucrativo. ¿Le da un beneficio a la gente? Sí, y además le da trabajo. No sé, quizá voy a ponerme del lado del diablito. Yo tengo la sensación de que en Chile, al menos, no voy a decir del mundo, no tenemos esta mentalidad, pues como tú decías que ahora lo miramos como más con los ODS, pero me da la sensación de que cuando uno escucha de personas pensando hacer innovaciones acá, está pensando más de partida IA. ¿A dónde meto algo con IA? Pero como que escucho poco personas intentando resolver esos problemas sociales, como lo del reciclaje, como lo de ciertas comunidades. Hace unos días que conversamos esto de los temas del agua, de problemas de agua, lo de las aguas rurales. Como que las personas están, creo yo, así como desde mi perspectiva, me da la sensación de lo que uno escucha de los podcasts y de tanta cosa que se habla, como que es cómo hago una innovación con IA y gano mucho dinero, como que, pero no es como cómo hago algo social con impacto. Qué buena observación, Caro. A ver, yo en principio creo que ganar dinero no tiene nada de malo, y que a alguien no lo mueva a lo social no tiene nada de malo. Hay gente que nos mueve y hay gente que no los mueve. Para mí, el tener trabajo con sentido es ser mucho más millonaria que ganarme todas las lucas del mundo. ¿Ya? Eso de partida, o sea, no a todo el mundo le tiene que gustar. Pero esa mirada yo creo que está más sesgada aquí en Santiago. En Santiago se habla mucho del startup y el unicornio y el no sé qué, pero si tú te ponías a mirar lo que se está haciendo en universidades regionales, en las regiones donde están los problemas, donde se están viendo las oportunidades que tiene Chile, nosotros estamos en un minuto de inflexión
porque tenemos demasiadas oportunidades. O sea, el litio es una tremenda oportunidad, el cobre es una tremenda oportunidad, el hidrógeno verde y azul es una tremenda oportunidad. Eso va a afectar a comunidades y se están desarrollando esas cosas. La capacidad de generar software, la capacidad de trabajar con inteligencia artificial. Dicen que nosotros somos el país de Latinoamérica que más usamos inteligencia artificial y que estamos más avanzados. Bueno, úsala en algo que le facilite. Por favor, no hagan más apps, se lo suplico, no hagan más apps, sino que solucionen la vida o pongan al servicio esas herramientas de algo que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar la cantidad de adultos mayores que vamos a hacer, tenemos que enfrentar ciudades contaminadas, tenemos que enfrentar mala calidad del aire en todo el país, por X razones. Tenemos que enfrentar crisis hídrica y la incapacidad de acopio que tenemos de ella. O sea, si esos no son los desafíos que deberíamos enfrentar, no sé en qué estamos, porque vaya a terminar haciendo una app y te va a ir bien un ratito, pero para mí ahí están las grandes innovaciones. Y no la 10ª app que me va a controlar las calorías o no sé, respetando mucho las apps. Sí, incluso he escuchado ya, además de no hagas más app, he escuchado como ya no hagas más IAs, o sea, así como IA por hacer una IA, incluso porque nos quedamos muy pegados con ciertas tecnologías, pero olvidamos como el propósito detrás, que es lo más relevante. Lo que pasa, Caro, es que yo ahí tengo una opinión, creo que se confunden cosas. La inteligencia artificial es un acelerador de procesos, ¿ya? Y yo vengo del mundo de la creatividad y todo, y estoy segurísima. Hoy día puedo usar herramientas que me van a facilitar la edición, no voy a tener que estar tantas horas editando algo, retocando una cosa, inventando un logo, pero el guiño creativo siempre lo voy a poner yo. Entonces es una herramienta, claro, es una herramienta fascinante desde el punto de vista que te ayuda a procesar una cantidad de información tremenda, pero tú tienes que tener habilidades también para poder llegar a la información correcta. Y eso cada vez se pone más duro, porque de repente tú estás ahí con el famoso ChatGPT o la que estés usando y te contesta pura pelotudeces y no te sirve. Entonces hay un factor humano que hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta, una de las tantas herramientas que tenemos. Pero también hay que entender una cosa que yo lo he probado en mis clases de posgrado y que lo estoy implementando y en trabajo de los emprendedores, con los emprendedores que hago, ahora les hago hacer trabajo con las manos y con papeles recortados y con revistas, ni siquiera con legos, con revistas, y vuelve a florecer la creatividad y vuelven a aparecer cosas que son impresionantes y después les digo, ok, hagamos esto con inteligencia artificial, comparémoslo, y no hay creatividad, cero creatividad, y los comparáis y decís, bien, las preguntas gatillantes son distintas en distintos casos, pero es un ejercicio súper interesante. Entonces, cuando le mostráis a una persona todo lo que tiene dentro, deja de tenerle a la inteligencia artificial. Es cierto que te facilita una cantidad de pega enorme, maravilloso, pero no es la solución hacer un chatbot, ya tenemos mucho. Exacto. Eso mismo. Oye, y una pregunta, volviendo un poco quizás atrás de lo que comentabas de esto de escuchar, de co-crear y todo esto de las claves de la innovación social. ¿Cómo lo hacen para poder intervenir, no sé si es la palabra correcta, en una comunidad? Por ejemplo, de la temática de nuevo de las aguas. Hay ciertas comunidades, yo participo un poquito de una de ellas acá en Valdivia, rurales, que tienen problemas de agua y que sin embargo los empresarios turísticos, que a veces son microempresarios, no sé, tienen de estas tinajas y las llenan con agua para sus cabañas, y resulta que los demás vecinos estamos sin agua a veces en verano. Entonces es como, ¿cómo se instala la visión? Porque me acuerdo que una vez que yo te comenté algo así, tú me decías, hay que enseñar, hay que educar, pero ¿cómo se hace para lograr también que, así como uno como innovador tiene que escuchar, también de las comunidades estén abiertos a escuchar y quizá a cambiar ciertas prácticas? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Uy, claro, ese es un punto súper difícil, sobre todo me ponía un caso que mira, te conté que está cambiando porque se está levantando la nueva normativa. Lo que van a hacer, ya no se van a llamar APR, sino que se van a llamar sanitarias, no sé qué, no sé cuánto, y va a abarcar mucho más que eso. Pero es muy político la APR.
La APR eligen una junta directiva y esa junta tiene un poder, etcétera, etcétera. Y siempre te vas a encontrar con esas barreras, siempre. Entonces uno tiene que tener cierta experiencia, cierta formación, ciertas técnicas y te tiene que gustar la conversa, el tomarte el mate con la persona o el café, escucharlo, dialogar y todo. Tienes que ser una persona dialogante, porque si no es muy frustrante. Es muy frustrante porque yo tengo un dicho, a nadie le gusta que le encuentren la guagua fea. Claro. Entonces cuando tú venís y le decís con arrogancia, es que usted está haciendo esto mal y no sé qué, no sé cuánto, la gente se cierra. Entonces uno tiene que entender el porqué y diagnosticar. Entonces casi ni siquiera opinar, sino que entender por qué se dan estas relaciones, estas circunstancias, y ese mismo mapeo de los actores relevantes de un problema te puede llevar a decir, mira, sabes que por ese camino no vamos a llegar a ninguna parte, tenemos que darle una vuelta mucho más grande. Entonces tiene que ver mucho también con el feeling, con lo que sacáis de las conversaciones y de las estrategias. Súper. Mira, aquí hay una persona que dice, cambiaron los APR, ¿dónde puedo ver esa información? Y la misma persona dice, yo tengo tinajas, jijiji. José, tú eres de los que odiamos, porque habemos responsables de que hay con todo el agua. No, entonces, para ponerte en contexto, esto es una licitación que recién se lanzó, que está metido el Banco Interamericano del Desarrollo y que se está haciendo un estudio en toda la zona sur. Es un estudio científico, hay varias consultoras metidas y varias universidades para normar el tema de los APR, porque no pueden seguir funcionando como están y sobre todo por los temas de crisis hídrica. Sí, exacto. Y José, ahí hay un desafío tremendo, o sea, nosotros no podemos seguir regando con agua potable. Entonces hay que cambiar también una legislación respecto a los tratamientos de agua, a la reconversión de las aguas, etcétera, etcétera. Sí, gran tema lo del APR. Es como para un podcast completo de hablar de eso. Porque eso que dices tú del tema político de las APR, yo no lo había pensado como tema político, pero ahora que lo pienso en esta comunidad que comento, sí se ha dado como un tema medio político, no de partidos políticos, no partidistas, sino como políticos de los grupos. Son juntas, organizaciones que tienen poder y parece que fueran las juntas vecinos y se eligen entre ellos. Y es un tema súper complejo, así como es un tema que yo no logro entender con todo lo que llueve en el sur, porque sigue lloviendo y yo he hecho en mi casa pilotos para probarlo, ¿por qué no hay acopio de agua lluvia? Y eso tiene que ver con yo conozco municipalidades que han regalado los elementos para poder hacerlo y todo, pero se olvidan de capacitar y la gente que usó los estanques para guardar papas o los vendió. Claro, ahí está lo que decía de lo de instalar las capacidades, como no solamente... Exactamente, hay que dejar instaladas las capacidades, Caro, has dicho una gran verdad. Oye, me queda una pregunta que sé que ya estamos llegando al final, pero a lo que alcancemos a conversar de eso. Que un tema que se habla harto y creo que de alguna manera ya lo has tocado también, cuando se habla de innovación social, es esto de las economías colaborativas. ¿Qué tendencias has visto o crees que existen actualmente respecto a esta economía colaborativa? ¿Crees que así como quizá lo que se pueda dar en las cooperativas o qué sé yo, si es que hay una evolución hacia ese tipo de visión más colaborativa en Chile? Es que son dos cosas distintas, Caro. La economía colaborativa no se refiere a la colaboración entre empresas y todo eso. Se refiere a el poder que nos dio el celular o las redes sociales de nosotros como individuos sin intermediarios, ponernos de acuerdo. Entonces, nosotros podemos decir, oye, queremos que la Caro le vaya súper bien en su podcast y vamos a colaborar, vamos todos a traer un socio más y que ponga el café y la cuestión y todo. Y nosotros tenemos el poder de hacer eso. O queremos funar a tal empresa. O queremos llevarle la ropa que no usamos a tal tienda para que se venda. Entonces, empezáis a contagiar a otra gente. Lo interesante de eso, perdón que lo diga en inglés, pero que es una economía que va peer-to-peer, persona a persona. No tenemos intermediarios entre medio. ¿Ya?
que es muy distinto si tú dices, por ejemplo, hablas de una cultura colaborativa que tú quieras instalar en una empresa. Eso quiere decir que en vez de que sean tus áreas, que pasan muchas empresas, silos, y que a veces se duplican las labores, haya una forma o una metodología para que unos conversen con otros y puedan no repetir, no replicar, entender que si yo no entrego los papeles, atraso al otro, etcétera, etcétera. Eso es una cultura colaborativa. Claro. Ah, mira, buena aclaración. Yo lo asociaba a lo de las cooperativas. Entonces tiene que ver más como con esta interconexión de redes sociales y de otro tipo de tecnología. De la capacidad que tiene el individuo, bueno, y ahí pasa, se refiere también al marketing 4.0 y todo, que la oferta es para ti. Entonces, hoy día las marcas se van con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un teléfono y yo no sé cuántos seguidores tiene. ese es el tema. Y se colabora para grandes cosas y se puede colaborar, por ejemplo, para hacer protestas, se puede colaborar para organizar una revuelta, para cosas buenas, cosas malas, para todo. Pero a eso se refiere ese término. Ah, perfecto. Muy genial. Oye, mira, aquí Germán nos había dejado este link que más abajito nos dice que es el link donde está la info de los nuevos SSR, ahí de las sanitarias que hablaba. Así que ahí para que lo vayan a ver. Gracias, Germán, porque yo no soy muy experta todavía. Sé que están investigando en eso, pero están levantando como las bases, como viendo en qué está la cuestión. Súper. Sí, ahí, gracias, Germán. Y José, como estaba hablando en serio, tienen una tinaja. Lo perdonamos. Lo perdonamos. Llénala con agua lluvia. Sí, eso. O no en verano, no cambié el agua en verano, es el tema del verano. Oye, sí, sí, porque, bueno, y también te deja ahí las gracias por lo de comentar lo del APR y, sí, hay algún mail para contactarte. Yo dejé el LinkedIn de ella, no sé. Sí, pero hay un mail fácil mío que es sofía @umx.cl. umx.cl. Lo voy a poner acá en el chat. sofia@umx.cl. Ahí está. Súper, genial. Ese. Genial. Y gracias a las personas igual que nos han ido compartiendo ideas, preguntas, comentarios. Y también muchas gracias, Sofía. Estuvo súper entretenida la conversación, se pasó volando la hora. No, gracias por invitarme y qué rico compartir esto y que haya personas que quieran escucharlo. Porque nos da también un poco de esperanza y sobre todo lo que más me interesa es que se entienda que la innovación social no es voluntariado. Puedes tener una empresa perfectamente, irte de vacaciones con tu empresa, puedes pasarlo bien y todo, pero que tu propósito sea algo social, algo que hagamos mejor a este mundo. Exacto. Yo adscribo a ese pensamiento. Espero que hayamos más personas que queramos intentar al menos cambiar el mundo con alguna innovación y que pueda ser sustentable. Bueno, ahí no hablamos de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. La vamos a dejar para una próxima. Sostenibilidad es todo. Sustentabilidad se refiere al medio ambiente. Eso. Ahí está. Sostenibilidad involucra personas, procesos, todo. Tu modelo de negocio, etcétera. En cambio, la sustentabilidad se refiere al medio ambiente, cómo sostienes la extracción del medio ambiente. Ya, súper, genial. En muy pocas palabras, muy rápido de definir, genial. Mira, ahí te dejaron mensajitos. Excelente invitada, nos dice José. Luis, y literal se pasó volando la hora. Sí, tal cual. Alfredo, saludos. Me gusta el ejercicio de la innovación con manualidades versus la IA. Está buenísimo, la profe todavía es creativa. Sí, y ahí Gabriel, puso gracias, Luis, Gabriel, gracias por poner el correo porque el LinkedIn no se muestran necesariamente, así que está genial. Ya, pues genial. Oye, Sofía, muchísimas gracias por el tiempo y ojalá tengamos otro momento para conversar nuevamente porque yo creo que hay mucho que ahondar en esta temática y genial también conocer de los proyectos en los que has estado, así que ahí te deseo lo mejor y muchísimas gracias. Gracias a ti, Caro. 1.000.000 por invitarme y 1.000.000 por escucharme. Que les vaya todo muy bien. Igual, que estés súper bien. Chao. Chao, chao. Y ahí a las personas que se quedan, solo quiero dejarles que para poder dejarlos ya ahí que vuelvan a sus labores, quería solo dejarles una invitación muy pequeñita
que este lunes vamos a estar realizando un webinar sobre accesibilidad universal. Pueden inscribirse en el QR que aparece aquí y se llama Futuro Inclusivo, Smart Cities y Accesibilidad Universal. Va a ser este lunes 14 a las 18:30. Vamos a hablar con una arquitecta experta en accesibilidad universal. Vamos a estar hablando un poquito de eso que comentó Sofía. Ella hablaba de los desafíos para esta sociedad que envejece. Bueno, la accesibilidad apoya a que las personas mayores, las personas con discapacidad, personas que tienen que llevar coches de bebé, etcétera, puedan desplazarse mejor en la ciudad, también en sus propias casas. Entonces, este webinar va a apuntar a eso. Es gratuito y solamente se tienen que inscribir en ese QR y les enviaremos el link para que se puedan conectar el lunes. Así que eso quería dejarles como mensaje. Y finalmente, si es que les gustan estos contenidos que estamos realizando, les dejo ahí el QR para que puedan aportar con su cafecito, solamente si así lo desean. Aprovecho de dejar el agradecimiento a Fran y a Pili, que son nuestros supporters o mecenas mensuales del podcast. También a algunos de los que nos esté escuchando, sean aquí en el live o en diferido, pueden incorporarse a hacer estos mecenas mensuales. Y por supuesto también puedes dejarnos uno o los cafecitos que tú quieras, pero por única vez y no ser un aporte mensual. Tienes esas dos opciones y bueno, si te metes al QR vas a poder ver toda esa información. El objetivo de este aporte es poder financiar plataformas como esta, donde hacemos el streaming, y otras plataformas y equipos que vamos utilizando para ir mejorando este podcast. Así que de a poquito se ha ido mejorando. Partimos con los que nos han seguido de los primeros episodios, partimos ahí con una versión Instagram en vertical. Ahora ya tenemos un poquito más de producción, plataforma de streaming, podemos mostrar los chats, mostrar todas estas cosas. Eso gracias a los aportes de las personas que nos han apoyado. Así que eso, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus mensajitos, por sus comentarios. Y bueno, ahí leí algunos de los comentarios que nos dejaron después. Luis nos decía gracias a ustedes por generar los espacios. Gracias también, Luis, gracias por apoyarnos ahí compartiendo el correo de Sofía. Así que muchísimas gracias y los dejo invitados entonces para este webinar del lunes, y también para la próxima semana estaremos conversando sobre otra temática de tecnología o innovación. Así que atentos a las redes sociales. Por Instagram estamos compartiendo todo con varios días de anticipación. Recuerden seguirnos ahí también en YouTube, en Coffee Tech Insights, Spotify y todas las redes sociales que ven abajito. Nos vemos, que tengan una bonita noche. Ya son las 9 acá en Chile. Que estén bien. Chao. Gracias.